Me intriga el Espíritu Santo compartir un mensaje evangelístico. Libro del profeta Oseas. Si no lo pueden poner en la pantalla sería mucho mejor. Oseas capítulo 1. Solo le vamos a leer el verso 2. Libro del profeta Oseas, capítulo 1. Gracias, hermano. Verso 2. Lo vamos a leer todos unidos. Si conviene conmigo. Para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor. Todos juntos. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Me gusta esa parte. Porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. ¿Para quién era esta palabra? Era para Israel. ¿Sí está conmigo? Desde la muerte del rey Salomón se dividió en dos partes el reino. Reino del norte, 10 tribus. Reino del sur, 2 tribus. Amén. En esta parte le está hablando al reino del norte, a Israel. Sus corazones se habían corrompido, le habían dado la espalda a Dios, habían sacado a Dios y habían roto esos altares donde quemaban el incienso al Señor, donde ofrecían sus sacrificios, y se habían desviado a los dioses de Baal. Cuando leo esta parte de Ciego Ricardo, de Oseas y Gomer, me paran los pelos. Quebrando mi corazón. Quiero que ocupe su lugar, por favor. De la infidelidad a la restauración divina. Voy a repetir. De la infidelidad a la restauración divina. Si tal vez alguien pudiera argumentar este pasaje que leímos, el verso que leímos, desde el punto religioso, hermano Flor, nos vuela la cabeza. ¿Y por qué le digo que nos vuela la cabeza? Desde el punto religioso, tal vez alguien dirá: ¿cómo es posible que Dios? Acuérdate que uno de los atributos de Dios es que Él es santo. Por lo tanto, no cambia. Si está conmigo, no varía, no muta. Su estado de Dios es santo por los siglos de los siglos. Entonces, alguien pudiera decirme, hermano Juan Luis, pero ¿cómo es posible que Dios le dice a su siervo, el profeta, un profeta que no había tenido mujer, virgen, santo, apartado? Imagínate, siervo Ricardo, cómo se guardaban los profetas. O sea, y si usted estudia la historia, cómo los profetas eran separados, apartados para el servicio de Dios, meticulosamente, y tenían que guardarse hasta el día que el Señor les diera a sus esposas. Pero este pasaje, Dios le está diciendo a su siervo Oseas: levántate, ve y cásate con una mujer promiscua,
¿Cómo lo ven, hermanos? En este caso, una mujer prostituta. Una mujer prostituta amada por muchos hombres. Y Dios le dice a su profeta: ve y cásate con una mujer prostituta. Ámala, hónrala. ¿Cuántos alaban a Dios? Cámbiale los vestidos sucios y vístela de blanco. Tráela al altar. Yo puedo pensar cuando Oseas estaba descendiendo a esos lugares muy bajos, los suburbios de la vida. Imagínate donde puede estar una prostituta. Mas sin embargo, Oseas no se detuvo. Dios le había dado una orden: ve, ama a una mujer prostituta y cásate. Alguien pudiera decir: este profeta ha enloquecido. ¿Qué hace en ese lugar? ¿Qué hace buscando una mujer en ese lugar? ¿Qué hace buscando su esposa en ese lugar? Pero los propósitos de Dios son grandes. ¿Qué quiere expresar Dios en este pasaje? Metafóricamente, Él quiere expresar su amor, su fidelidad hacia su pueblo. Un pueblo que, viendo aún su gloria, sus hechos estupendos, sus manifestaciones, aún viendo el poderío y el señorío de ese Dios poderoso, prefirieron darle la espalda. ¿Cuántos alaban al Señor? Metafóricamente, Dios está tratando de explicarle a su pueblo Israel: aún estés en el lugar más bajo, yo te iré a buscar. ¿Cuántos alaban al Señor? Y te voy a honrar. Oseas no le pidieron: ¿puedes? ¿Tienes tiempo? Le dijeron: ve. Y él obedeció. Él fue y se casó con Gomer. Te lo voy a ilustrar. Oseas, el profeta, el esposo fiel, representa a Dios. Y Gomer, esta mujer promiscua, representa a su pueblo, Israel. Pero esta ocasión va a representar tu vida y va a representar mi vida. Ricardo, ¿dónde nos encontró el Señor? ¿Quién era tu vida, Ricardo? O sea, éramos pecadores empedernidos. Estábamos muertos. ¿Alguien daba algo por nosotros? Le pregunto a usted: ¿alguien daba algo por usted? Y tal vez aquí hay muchos testimonios. Éramos de lo peor. De lo peor. Pero aquí este pasaje rompe todos los parámetros religiosos. Que aún el hombre, aún la mujer, puede ser el hombre o la mujer más pecadora, Dios lo sigue amando. ¿Cuántos le dan aplauso al Señor? Dios lo sigue amando. Independientemente de lo que tú hayas cometido, eso no va a alterar el amor de Dios hacia ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo Dios fue
y allá en el lodo cenagoso metió sus manos, enderezó nuestros pies y nos puso sobre la roca que es Cristo Jesús. Imagínate Gomer después de estar en los lugares más bajos, los suburbios de la vida. Oseas fue, la enamoró, se casó y la trajo al altar. Y la vida de Gomer cambió. Dio un giro de 360 grados. Porque la vida de Gomer fue impactada. Ahora tenía un esposo. No amantes, un esposo fiel que la había honrado. Imagínate a Gomer saliendo del altar vestida de blanco. ¿Pudiera decir a alguien, lo merecía? ¿Qué piensa usted, lo merecía? Ahora pregúntate aquí, ¿merecías la gracia de Cristo? Muchos tal vez estuviéramos haciendo meses o años de ser difuntos y morir sin esperanza. Y no lo merecíamos. Pero fue la gracia que quitó esas ropas viejas. Fue la gracia de Cristo que fue allá y te buscó y te encontró. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cambió tu condición de mendigo y ahora tenía una posición de príncipe. Dale aplauso al Señor, por favor. No sé si alguien puede entender esta palabra. Fuerte el aplauso al Señor. Estamos viendo, número 1, la orden divina. Dios ordena a Oseas, ve y tómate, cásate con una mujer prostituta. Esta orden no busca aprobar la inmoralidad, sino actuar de una manera metafórica, viviente, acerca de la infidelidad de su pueblo hacia Dios. Y aquí hay algo tremendo, queridos hermanos. Porque hay versos del pasaje de Oseas donde Oseas, dice la Biblia, que amó a Gomer. Y el apóstol Pablo dice que el amor cubrirá multitud, el amor todo lo soporta. ¿Te das cuenta? En este momento Gomer no le hacía falta nada. ¿Sabes lo que me impacta aquí? Que Gomer lo perseguía su pasado. Pero Ricardo, ¿a cuánta gente le persigue su pasado? Siempre he recomendado, si Dios se sacó del alcohol, ni pase cerca de esa cantina. Si el Señor te sacó de las drogas, ni te acercas a oler la droga. Hay un tema que me ha gustado mucho de un evangelista, se llama Randy Isla. Lo escuché cuando era un chico. Randy Isla le puso su tema, alguien me está persiguiendo, enfatizando la historia cuando Saúl perseguía a David y David se refugió en la cueva de Adulam. Randy Isla explica ahí que muchas veces hay temores del pasado que nos están persiguiendo. Y yo le pregunto a usted en esta hermosa hora, ¿qué es lo que te está persiguiendo? No dejes que tu pasado te alcance. Al contrario, ten la renuncia total. Hay áreas que yo no lo sé, pero tú lo sabes. Áreas que batallas por las noches, por las madrugadas. Joven, señorita, tú no batallas esas áreas. Papá, mamá no está, pero tú estás en una batalla, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, por no fallar a Dios. Esposo que estás aquí, tú conoces esa área que estás batallando.
porque no quieres fallarle a Dios. Comer, escuche, la mujer de Oseas, Comer, lo perseguía su pasado. Y como no lo confesó en su totalidad, su pasado lo alcanzó. Diga conmigo, su pasado lo alcanzó. Es aquí donde vino esa fisura. Una fisura, un quiebre de la relación que tenía en su matrimonio, un matrimonio bendecido. Comer había sido restaurada. Comer, después de no tener nada, ahora era doña Comer, ahora lo tenía todo. Pero su pasado me alcanzó. Su pasado, que era un pasado donde estaba completamente lacerada, lastimada, lo alcanzó. Una experiencia que me traje el año pasado, la última visita que hicimos al reclusorio de la Mate, se los voy a contar porque encaja aquí. En esa ocasión entramos 5 pastores a compartir un refrigerio y me tocó predicar. No me acuerdo si la nave 5 tuvimos, pero era un lomo grande y estaban todos los presos. Y hasta allá atrás, fuera de la nave, había otro preso. Y uno como predicador, como evangelista, Ricardo, tú no vas a entender, uno olfatea las almas. Dije yo me comía los pies por irlo a traer, pero el Espíritu Santo me decía, detente, yo te voy a enseñar algo. Lo primero que pensé, ahorita que empieza el servicio se va a acercar. Ese día llevamos un mariachi, empezamos el servicio y no se acercó. Yo dije, cuando toque alabanzas el mariachi va a venir. Tocó el alabanzas el mariachi y no vino. Me tocó compartir y no vino. ¿Sabes qué hora vino? Cuando estábamos levantando las cosas. Vino por detrás y me puso la mano. Me dijo, pastor, ¿me puede dar un minuto? Se me perdió el foco. ¿Por qué no vino en el servicio? Algo que nos falta como comunidad evangélica, se lo voy a compartir en breve, es empatía. Diga conmigo, nos falta empatía. A veces sales corriendo de tu casa y tu vecino está arreglando ahí el jardín, ni siquiera te paras para bendecir a tu vecino. Tú no sabes si ese hombre está a punto de reventar en pedazos su hogar, o a punto de irse de casa, o tal vez de ponerse una pistola en la cabeza. Pero cuando hay empatía espiritual, tú haces que esa atmósfera cambie. ¿Cuántos alaban a Dios? Tú haces y provocas que la gloria de Dios cambie en el entorno que estás pisando. No sé si me estoy explicando. Yo entendí que él no se acercó por temor a que lo juzgaran. Porque es lo que hacemos a veces. Etiquetamos, se va al infierno, este otro se va al infierno. ¿Quién eres tú para poner etiquetas? Estamos hablando de la gracia de Cristo. Y cuando él me dijo, me dio un minuto claro, yo siento por el Espíritu Santo abrazar ese varón. Y lo abracé, y cuando lo abracé se quebró, empezó a llorar. Y el Espíritu de Dios me empieza a revelar, a mostrar. Traía su corazón lastimado. Le dije yo, ¿cuál es tu pregunta? Y él me dijo, pastor, ¿será que Dios me perdona? ¿Qué habían respondido ustedes? ¿Dios lo perdona? Por lógica decimos, claro que Dios te perdona, pero él iba más allá. Y él me dijo, yo siento que no, porque lo que he cometido es un crimen atroz y no tiene nombre. Tenía mucho resentimiento, marcas del pasado.
como a Gomer, marcas de heridas que lo habían lastimado y le habían causado mucho daño. No solo emocional, no solo físico, sino espiritual. Y muchas veces estamos aquí, pero hay marcas que quedaron en nuestro pasado. Yo no sé lo que usted enfrentó en su niñez, en su juventud, pero quiero decirle algo, en esta hermosa hora, libérate. Que al salir de este servicio, en este día, puedas ir con la cobertura y la gracia de Cristo. Dale aplauso al Señor, que pueda salir liberada, liberado. Y él me dijo, Dios no me perdona. ¿Por qué lo dice? Me dijo, soy un hombre. Me convertí en un hombre malo. Y me dijo, gracias a una persona, y entendí dónde estaba el daño. ¿A quién persona? A esa persona que si estuviera aquí, le quito la vida. Porque cuando más lo necesité, nunca tuvo tiempo para mí. Ni siquiera para irme a traer en la escuela. Ni siquiera para preguntarme, ¿cómo estás? Es más, me dijo él, yo veía cuando él llegaba alcoholizado, llegaba a golpear a mi mamá, yo me metía abajo de la cama, pero yo decía, un día voy a crecer y me voy a enfrentar con él. Ese varón tenía un trauma terrible, heridas terribles, un resentimiento que se había vuelto odio. Estaba hablando de su padre biológico que lo había abandonado. Y no solo eso, él se puso a llorar. Y me dijo, pastor, si yo te contara todo lo que yo pasé, cuando más lo necesitaba, nunca estuvo. Me dijo él, llegaba alguien de la familia y algo así dice. Y yo he recomendado a los padres de familia, cuidemos a nuestros hijos. Cuida a tus hijos. Cuídalos. Ese papá siempre estaba en la calle. Llegaba alguien de la familia. Ricardo tenía un trauma. Lo acusaron sexualmente muchas veces. Y él llorando me dijo, necesitaba papá. Yo gritaba, ¿dónde está mi papá? Hermano, yo me quebranté con lo que él me contaba. Un chico siendo abusado por un adulto. ¿Se da cuenta usted el daño? Por eso él me decía en el reclusorio, si estuviera él, mato. Pero yo le dije, no te culpes, ni lo culpes a él. Le dije, libérate en la cruz de Cristo. Dale aplauso al Señor, porque la cruz clavó todo. Diga gloria a Dios. Su pregunta de él era, Dios me perdona. Y me siguió contando. Llegó el momento que alguien me dijo, prueba. Y me dijo, él probé la droga, el fentanilo. Está muy de moda la droga, el cristal, ¿es correcto? El cristal, fentanilo. Los que nos están viendo ahí, jóvenes, escapen. Si tú estás cayendo en el fentanilo, escapa de ahí. Por favor, escapa. Corre y busca a Cristo, Él puede liberarte. Dice él, estoy arrepentido de probar el fentanilo. Dice, cuando quería escapar de mi realidad, me iba al monte, me drogaba, regresaba hasta el otro día, después del efecto. Dice él, pasaba hasta una semana sin comer. Hermano Julio, yo me intrigó eso y empecé a investigar qué daño causa el fentanilo. Y encontré esto.
cuando los chicos lo están fumando el fentanilo, tenemos un nervio o una neurona, como usted me entienda. Todo es sistema nervioso, está conectado a todo nuestro organismo. Y tenemos ese nervio que manda la señal a nuestro sistema digestivo. Si sientes cuando te da hambre, o sea, te comes una manzana, te da hambre. O sea, tu cerebro está mandando la señal a tu estómago, tu sistema digestivo, tienes que comer. Entonces, mucho quemar el fentanilo truena esa neurona, ese nervio. Esos chicos ya no comen por semana. ¿Cómo andan? Puro huesito. Qué tremendo. Yo me paro los pelos, hermano, cuando escuché todo eso. Y me reflejaba la vida de Gomer. Porque él se sentía que ya no valía nada. Y en esa charla me dijo, ya me intenté quitar la vida 2 veces. ¿Sabes qué hizo la última vez? Me dijo él, me quité mi pantalón y en la madrugada me amarré en los barrotes y me dejé caer. Quedó inconsciente. Cuando él abrió los ojos ya había amanecido. Alguien lo había desatado. Él no lo podía creer, me dijo, pastor, ¿quién desató el pantalón? Le dije, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Porque aún puede ser para ti el hombre más malo, pero Dios te ama. Y esto es para los que estamos aquí. No sé si alguien se alejó del camino. O alguien tal vez se está apartando del camino, no lo haga, vuelva. Cristo hoy te está llamando. Él te está esperando con los brazos abiertos. Y Él no va a culparte, tampoco va a reprocharte lo que tú hiciste. No, Él está con los brazos extendidos, está esperando. Tu lugar es aquí, en la casa del Señor. Da la aplauso a Cristo. A los que nos están viendo, si te fuiste de la iglesia, regresa. Este chamaco cayó de rodillas. Ministrando liberación, yo le dije de parte de Dios, suelta y perdona. Y tienes que hablar con Él. Tienes que hablar con tu papá, donde quiera que esté. Cualquier rato, cuando estés preparado, márcalo. Y perdona. Eso traerá sanidad. Lo hizo, hermano. Claro, sigue pagando su condena. Le dieron 35 años. El crimen que hizo es un crimen que no tiene nombre. Por el éxtasis de la droga. Lo que dice hoy, mi vida cambió. Y lo ves cambiando, trabajando en la carpintería. Cambió. Porque cuando Cristo entra en nuestro corazón y empieza a gobernar nuestra vida, empieza a gobernar nuestro matrimonio, empieza a gobernar nuestro negocio, todas nuestras áreas, todo cambia. ¿Cuántos alaban a Dios? Se va la tristeza, la melancolía, se va todo y Él cambia. Todo dice amén. ¿Sabes qué pasó con Gomer? La Biblia dice que Gomer se fue de su casa. Le pregunto, ¿le hacía falta algo a Gomer en casa? No. Escúchame, hija. Y Gomer decidió irse. Dejó a su esposo. Dejó la casa. Y Oseas lo empezó a buscar. Gomer se había ido. Y se fue a prostituir nuevamente. Se fue a acostar con sus amantes nuevamente. ¿Y sabes qué hizo Oseas? Salió a la calle y la buscó. Y la volvió a traer de regreso. Pero esa vez Gomer regresó embarazada. Pero aún así, Oseas no le pidió una prueba de paternidad. Oseas estaba feliz que había vuelto a casa, pero había vuelto embarazada.
Él iba a parir un hijo que no era de Oseas. Pero Oseas lo amaba. Pudiera decirme, hermano, ¿cómo es posible? Mira que era un hijo que no es mío. Pero él la amaba. Y así es Dios. A veces nos descarriamos y vamos allá afuera y nos embarazamos del pecado. Y regresamos y parimos hijos del pecado. ¿Cambia la posición del amor de Dios hacia ti? No. Aunque le haya fallado, aunque le seas infiel, aunque tú no hayas cumplido, porque le dijiste al altar, te voy a servir, te voy a adorar, y te fuiste y le diste la espalda. Pero quiero decirte a través de esta palabra que Él te va a dar aplauso al Señor y no alterar su amor por ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Número 2. Gomer tuvo 3 hijos. Y cada hijo representa el juicio de Dios sobre Israel. Jezreel indica que Dios castigará la casa de Jehú y pondrá fin al reino de Israel. Lo Ruam significa la no compadecida o la no amada. Eso nos está indicando que Dios no tendrá más compasión del reino del norte. Lo am significa no es mi pueblo. Y está simbolizando la ruptura temporal de la relación entre Dios e Israel. Eso nos quiere decir que Gomer no solamente se fue una vez. ¿Cuántas veces se fue de casa? 3 veces. Pero Oseas, no. Y los 3 hijos que parió, y el amor. Me llama la atención aquí, hermanos, esta parte. Número 3. La infidelidad y el abandono de su esposo Oseas. Gomer decide irse de casa la 3ª vez para buscar otros amantes. Y esto está reflejando cómo Israel abandonó a Dios, su presencia, su poder, para ir a adorar a Baal y otros ídolos, atribuyendo a ellos las bendiciones que Él les daba. Esta parte deja marcado al profeta Oseas. Cuando Gomer decide irse la 3ª vez, imagínate estando tranquilos los dos, y en la madrugada Oseas empieza a ver y a tocar al lado. Ya no estaba Gomer. ¿Qué había pasado con Gomer? ¿Se había ido? Se levanta Oseas y prende las luces, y efectivamente el costado de la cama estaba vacía. Gomer se había ido. Había tomado esa decisión. Oseas se levanta apresurado y empieza a buscarla en los cuartos de los niños. Pero Gomer no estaba. Tal vez Oseas, el profeta, lo llamaba y le decía: Gomer, ¿dónde te has ido? No había respuesta. Gomer había decidido irse para siempre. Esto es decisión, esto es elección. Y qué triste es cuando tú decides apartarte del camino. Vas a sufrir, y vas a sufrir sin causa. Le pregunto a la iglesia: ¿será que hay gozo fuera de los caminos del Señor? No. Hay quebranto, hay amargura,
hay lloro, pero le voy a decir a alguien de los que estamos aquí, vuelve a casa. Vuelve a casa en este día. Él te espera con los brazos abiertos. Vuelve a casa, dale aplauso al Señor. Él te espera con los brazos abiertos. Y no está aquí para juzgarte, no, está para restaurar tu condición. O sea, gritaba en la calle, come, ¿dónde te has ido? No le importó, era la madrugada. Estaba con pijama, puso su sandalia, corrió, entró al cuarto nuevamente para buscar una lámpara e ir a buscar. Y o sea, se da cuenta que el armario estaba vacío. El ropero estaba de par en par. Empezó a ver la ropa de Gomer, los maquillajes, todo lo que usa la mujer, y se lo había llevado. Oseas entendió que ahora Gomer se había ido para siempre. Ricardo, ¿cómo estaba el corazón del profeta? Señor Ricardo, ¿cómo estaba? Roto, traicionado. O sea, lo buscó toda la madrugada, no lo encontró. Regresó al cuarto, se tiró al piso y empezó a llorar. ¿Qué te hacía falta, Gomer? ¿Qué te hacía falta, Gomer? ¿Acaso te dice algo que te lastimó? Gomer, ¿por qué te fuiste? Él se preguntaba y su pregunta no tenía respuesta. Gomer ya iba muy lejos. Profeta llorando, traicionado, abandonado, impotente. Y la voz de Dios le dijo: Oseas, ¿por qué lloras? Dios le pregunta a Oseas: ¿por qué llora? Y Oseas le dice a Dios: ¿tú me preguntas por qué lloro? Se ha ido una vez más de casa, ha dejado a los niños, me ha dejado a mí, y tú me preguntas por qué lloro. Me siento abandonado y traicionado, dijo Oseas. Y viene la voz de Dios nuevamente: ahora sientes lo que yo siento por él, por ella, cuando me da la espalda. Yo los bendigo, yo los restauro, yo hago cosas maravillosas y me dan la espalda. Oseas, así me siento yo, dijo Jehová. Traicionado, abandonado. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántas veces causamos daño al corazón de Dios, pero lastimamos con nuestras acciones porque abandonamos su presencia? Por eso viene como un chispazo en el pasaje de Génesis, cuando Adán y Eva desobedecieron. La Biblia dice que Dios bajó al huerto y llamó al hombre y le dijo Dios: Adán, ¿dónde estás tú? Por ahí alguien comentaba en las redes sociales, dijo, como refutando ese verso, diciendo: ¿cómo es posible? Dios es omnisciente y pregunta ¿dónde está Adán? ¿Acaso Dios no sabía que estaba en alguna parte del huerto? Claro que sí, pero Dios no estaba hablando literalmente, estaba hablando espiritualmente, porque Dios estaba hablando de esa relación, de ese vínculo que se había roto con la desobediencia. Por eso Dios le decía a Adán: ¿dónde estás tú? Siempre te llamo aquí a las 9 de la mañana, adorando mi nombre, adorando mi presencia, cantando alabanza, escuchando mi palabra. Y ahora, ¿dónde estás tú? El Señor te llama leyendo su Biblia. El Señor te llama prometiendo un ayuno, haciendo una lectura de la palabra, entrando en oración. ¿Y dónde estás hoy? ¿Le diste la espalda? ¿Te apartaste de su presencia? Es más, ¿qué tiempo tiene que ya no sientes al Espíritu Santo? Hay un vacío en tu corazón y el Espíritu Santo gime. ¿Y tu corazón cómo está? Como piedra. Por eso no es casualidad, hermano, que te detuviste aquí en el portón, hermano. ¿Desde dónde eres? ¿De qué nación eres? Pero Dios te detuvo ahí para decirte que los propósitos de Él son reales. Mírame, porque cuando Dios
te marca con su propósito. Aún puedes embarcarte a Tarsis, desde allá te va a tragar el pez y te va a traer a su propósito. ¿Cuánto le dan aplauso al Señor? Así que no puedes huir de Él. No puedes esconderte de Él. Gomer eso pensó, de cerrarse. Y en esa charla Dios le dice y le pregunta a Oseas, ¿pero aún la amas? Oseas dice, sí la amo. Pues ve, búscala y compra. Algunos escritores apuntan ahí, cuando Dios le dice, ve, búscala y compra, o sea, se puso como loco. Ponte, empeñó los papeles de la casa, vendió la moto, remató la motocicleta, el carro, no sé, pero él tenía que llevar, rompió el cochito ahí, el ahorro, porque escuchó la palabra y le dijo, sí la amo, entonces ve, búscala y compra. Estaba enamorado. No le importó dejar todo para ir a buscar. Ahora imagínate Cristo. Dejó su poderío, su señorío, su majestad para venirte a buscar y a comprar con el precio de su sangre. ¿Te das cuenta cómo es el amor de Él hacia ti? Dios no le importaba a su hijo. Él no le importó a su hijo, porque Él te ama. Por eso una de las últimas oraciones que hizo Cristo, estando en el Gólgota, en la cruz, Él clamó y dijo, Elí, Elí, lama sabachthani. La traducción es, según la Reina Valera, la versión 60, oh Dios mío, ¿por qué me has? Los escritores apuntan que en ese momento Dios, ¿quién? El Eterno, ese Dios que te ama, ese Dios que tiene propósitos contigo, se puso de pie de su trono, se levantó de su trono para echar un vistazo a la tierra. Cómo estaba muriendo su hijo. Y cuando lo vio clavado en la cruz, él no pudo soportar, porque estaba cubierto de tu pecado, de mi pecado, de tu maldad, de mi maldad, de mi hurto, de tus hurtos. Cuando Dios dio a su hijo en la cruz, Dios hizo esto. Porque dije al principio que uno de los atributos de Dios es santo. No puede tolerar el pecado. Pero su hijo, cubierto de nuestros pecados, no pudo soportar. Pero no alteró el plan. El plan, el propósito, se tenía que cumplir en la cruz. ¿Cuánto valiste? Valiste el precio de sangre. ¿Y quieres devolverte atrás? ¿Y quieres darle la espalda a Dios? No es posible. ¿Hasta dónde te encontró y te compró? Imagínate a Oseas el profeta, loco de amor, salió y la buscó. Y la buscó no para reprocharle, me abandonaste una vez, me abandonaste dos veces y te fuiste la tercera vez. No. Fue, la buscó, y la compró para devolverla a casa. Imagínese usted la expresión facial de Gomer cuando vio llegar a Oseas. Ahí está la unción. Ayúdenme a Ricardo, ven. Ponte de rodillas, la unción está ahí.
y es fuerte sobre ti. Yo creo que ore por mí porque estuve muchos años en la cárcel, salí, envié a mi hijo para Holanda, envié a mi hija para Estados Unidos, no supe nada de mis hijos, ya tengo 10 años, mi esposa me dejó al niño de 3 meses, ya el niño tiene 6 años y no sé nada de mi familia, no sé qué, nunca han aparecido, nada. Solo es un compromiso, ¿no? Y yo creo en ese Dios que restaura. Yo creo en ese Dios que hace milagros. Yo creo en ese Dios que devuelve a las familias a su casa. ¿Cuánto lo creen? Yo creo en ese Dios que es un Dios bondadoso. ¿Cuánto lo creen? No te quedes callado, yo lo creo. Vamos, ponte de pie, ponte de pie. Aquí hay una necesidad grande. Pásala, Ricardo. Van a mover ahorita el pie. Gracias, Señor. Ponte de rodillas.